judíos no lo incluyeron definitivamente en su Biblia y el pueblo cristiano definitivamente no lo incluyó en su Biblia, ¿okay? Excepto los católicos. La Iglesia Católica contienen de estos libros apócrifos en su Biblia, en el Antiguo Testamento. Fíjate que a mí esto me pareció, y esto ya es una opinión personal, cuando yo estudié por primera vez este asunto, a mí me llamó la atención porque yo me hacía la pregunta, ¿qué Biblia tengo que leer? El fin de todo este estudio, hermano, es conocer un poco la Biblia, pero ¿sabe qué? Pero es llegar a la conclusión de por qué debemos nosotros leer la Reina Valera 1960. Yo me hacía la pregunta, ¿qué Biblia debo leer? Y vivo una Biblia, si usted va a una librería, ¿verdad? Quizá cristiana, ¿verdad? Quizá va a conseguir una cantidad impresionante de versiones, diferentes tipos de Biblia. ¿Y cuál es la Biblia correcta que debemos leer? Entonces yo me hacía esa pregunta. Y cuando yo vi la existencia de estos libros, apócrifos, y yo entendí de que el Antiguo Testamento de la Biblia Reina Valera es la misma escritura que usan los judíos hoy en día. Y entonces hay otras Biblias que además de eso agregan estos libros apócrifos. Yo automáticamente me convencí de que por qué los cristianos, o la Iglesia Católica, el grupo de católicos, ¿verdad?, asumió esos libros dentro de la Escritura cuando los judíos no lo hacían. ¿Ve? Si bien es cierto que esos libros estuvieron circulando entre los judíos, al final, ¿verdad?, ellos fueron excluidos del texto hebreo como documento final. Y entonces, ¿por qué los cristianos, los católicos, tenían que agregar eso o mantener esos libros en las escrituras? Entonces eso a mí me levantó una alerta y fue algo que inmediatamente a mí me dijo, cualquier Biblia que contenga un libro apócrifo es una Biblia que yo no debería leer. ¿Por qué? Porque esos libros, si los mismos judíos los sacaron para determinar, delimitar su Biblia, y no está en esta Biblia Reina Valera, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo voy a leer? Hay doctrinas que se enseñan en esos libros que van a enseñar cosas diferentes a lo que se enseña en el resto de la Biblia. Entonces, se generan prácticas, se generan ideas, creencias que van fuera de lo que es el canon de la palabra de Dios que nosotros conocemos hoy en día de los 66 libros. Entonces, es un asunto de entender de que existen estos libros que se conocen como apócrifos, y que debemos ser muy cautelosos a la hora de seleccionar la Biblia. Es como estudiante de la Biblia, es positivo conocer que estos libros existen, leer esos libros, saber de qué tratan, e identificar las enseñanzas que ellos introducen dentro del cristianismo, que van más allá de lo que el canon oficial de la Biblia enseña. Eso es bueno, pero lo que sí tenemos que tener mucho entendimiento es de que esa no es considerada palabra de Dios. No podemos basar nuestra doctrina, nuestra creencia bíblica en lo que estos libros están enseñando. Ahora, vamos a continuar, vamos a seguir adelante. He hablado que la Biblia, hermanos, tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. He hablado brevemente sobre el canon del Antiguo Testamento, cómo se formó, cuándo se formó, y el canon del Nuevo Testamento también, y de estos libros apócrifos que mencioné. Ahora, el Antiguo Testamento tiene varias divisiones, como lo dije. La ley de Moisés, o la ley, es la Torá, son los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos. Va desde Génesis hasta Deuteronomio. Ahora, a partir del libro de Josué hasta Esther, nosotros conseguimos libros históricos. ¿Qué significa esto, hermano? Esos libros históricos nos hablan valga la redundancia, de historia. Una vez que nosotros vemos también libros poéticos. Hay 5 libros poéticos en el Antiguo Testamento que va desde Job hasta Cantares.
Ahora fíjate qué pasa. Cuando tú lees historia, no es lo mismo que leer poesía. ¿Ves? Cuando tú vas a leer la ley, ¿ok? No es lo mismo. Tú no vas a buscar instrucciones de la ley en los libros históricos, en los libros proféticos. Por eso es importante entender la división de la Biblia y el sentido de los libros de la Biblia. Si bien es cierto de que un libro poético te va a reafirmar una ley, ¿verdad? La enseñanza de la ley tiene que salir de los libros de la ley. ¿Ves? Que te lo va a reforzar la poesía o te lo va a reforzar un evento histórico que vamos a conseguir en uno de los libros que te mencioné. Están los profetas mayores, que son 5 libros, desde Isaías hasta Daniel, y 12 libros, ¿okay? Desde Oseas hasta Miqueas, que son los profetas menores. Entonces, ¿por qué es importante conocer la división de la Biblia? Conocer la existencia de libros de ley, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. Porque el estudio de la Biblia debe ser orientado correctamente. Entonces, como te estoy diciendo, si queremos conocer de la ley, tenemos que remitirnos a los libros de la ley. Un error grave, muy grave, en el mundo cristiano, hermano, es que una persona agarra un versículo de cualquier tipo Timarín, de Doctrine, y sacó un versículo, y este versículo me va a decir qué es lo que voy a hacer hoy en día. Y te voy a decir algo, eso es un grave error. Es un grave error. La Biblia hay que estudiarla de manera sistemática y hay que entender qué es lo que hay en la Biblia. La invitación es que vayas, leas la Biblia. Toda la palabra de Dios es palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada, es el mensaje de Dios. Toda la Biblia nos va a enseñar, pero el estudiar la Biblia implica conocer las divisiones, estas divisiones que vemos en la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo está dividido el Nuevo Testamento? Comenzamos con los 4 evangelios, desde Mateo hasta Juan. ¿Ok? Los evangelios no hablan de la vida, de la obra de Jesucristo. Después tenemos un libro histórico, que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, hermanos, nos enseña la historia de cómo fue la iglesia primitiva estableciéndose. Si nosotros queremos conocer, hermano, de cómo la iglesia creció, de cómo la iglesia primitiva se reunía, cómo practicaban, ¿verdad?, el cristianismo, la iglesia primitiva, tenemos que irnos al libro de los Hechos. Ahí vamos a ver qué era lo que sucedía. Ahí vemos cómo a través de los viajes misioneros se iban implantando iglesias y veamos que cómo las misiones iban expandiendo el evangelio, y entendamos por lo tanto lo bíblico que es el hecho de las misiones, porque en nuestras iglesias, hermanos, nuestras iglesias hispanas, debemos apoyar las misiones. Hermanos, ¿saben una cosa? Y voy a decir esto que fuera del tema de la Biblia, pero es una tragedia dentro del mundo hispano, la falta de interés de los cristianos por el apoyo a las misiones, hermanos. Los misioneros son aquellos que salen a enseñar, a predicar el evangelio a otros lugares donde nosotros no nos atrevemos a ir, donde no nos levantamos de la comodidad de nuestros hogares para ir a pasar trabajo, a hablarle de Cristo a otra gente. Muchos de los misioneros que hablando van a aprender otro idioma en culturas diferentes, en climas diferentes, comidas diferentes, gente con un idioma diferente, ¿okay? Pero allá van. Entonces, hermano, es importantísimo que nosotros los cristianos abramos los ojos y entendamos la importancia de las misiones. Y eso lo podemos ver, hermanos, en los libros históricos, en el libro histórico de los Hechos. Veamos la historia del apóstol Pablo, por ejemplo. Ahora, continuando, que en la división de la Biblia tenemos las epístolas, tenemos 21 libros que van desde Romanos hasta Judas. ¿Okay? Y tenemos 3 tipos de epístolas, se conocen como las paulinas, las generales, las juaninas. ¿Okay? Entonces, tenemos Evangelio,
libro histórico, epístola y finalmente el libro profético, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, si nosotros queremos, hermanos, sacar doctrina de cómo comportarnos, de cómo debería vivir el cristiano y todas estas cosas, mira, la clave es ir a las epístolas, ¿okay? No es los libros de Romanos a Judas, queremos enseñar, encontrar instrucciones para la vida del cristiano. Si queremos entender mejor la obra de Cristo y sus mandamientos, vamos a los evangelios, ¿okay? Si queremos entender la historia de cómo la iglesia fue formándose, vamos al libro de los Hechos. Okay. Y si queremos conocer, hermanos, que los eventos del porvenir, okay, vámonos a los libros proféticos, vámonos a Apocalipsis y vámonos a los libros proféticos en el Antiguo Testamento. Hay profecías, hermanos, en el Antiguo Testamento que no se han cumplido y vienen en los tiempos del milenio. Es algo que estudiamos en la serie anterior de las dispensaciones. Pero las profecías hablan de las cosas por venir. Y muchas profecías del Antiguo Testamento se han cumplido y las vemos dentro de la misma Biblia, como un profeta habló y sucedió lo que el profeta había profetizado, porque la redundancia, el uso de la palabra profeta es profecía. Ahora hay profecías que no se han cumplido, ¿okay? Y esas profecías vienen en un futuro, sobre todo profecías mesiánicas, profecías respecto al pueblo de Israel, vienen en el porvenir. Y nosotros los cristianos debemos conocer eso. Hermanos, la conclusión de esto es conocer la Biblia, estudiar la Biblia de una manera sistematizada. Otro comentario, otro punto importante que quise saber, hermano, el tema de los capítulos, los versículos en la Biblia. Yo le voy a decir algo más. Si usted cree que la Biblia fue escrita con esos numeritos, esos versículos que usted ve ahí desde el principio de los días, le voy a decir algo, eso no fue así. No fue sino hasta por allá en los años 1550, okay, en que un hombre dividió la Biblia en todos estos versículos. Estuvo trabajando por un tiempo, unos 5 años, su nombre es Robert Stephens, y él le marcó estos numeritos, ¿verdad?, a la Biblia para referencia. La Biblia se había ya dividido en capítulos un poco antes, en los años 1250, con la misma finalidad. Entonces, esto es lo que tenemos, hermanos, de manera general respecto a la Biblia. Ahora, te voy a hablar de 3 aspectos de la palabra de Dios que son clave, hermano, en lo que representa la diferenciación entre lo que es el libro de la Biblia y cualquier otro libro que podamos encontrar en este planeta. La Biblia ha sido revelada, inspirada y ha sido preservada por Dios. ¿Okay? Revelación, hermano, de la palabra de Dios ha sido progresiva, o fue progresiva durante un periodo de aproximadamente unos 1500 años. ¿Okay? La Biblia ha revelado, hermanos, a Dios mismo. A través de la Biblia, Dios se ha revelado a Él mismo y Él ha dado, ¿verdad?, a conocer también la verdad. ¿Okay? Doctrinalmente no significa que Dios se ha dado a conocer al hombre, así como las verdades pertinentes a sí mismo. Fíjate, la revelación incluye, hermanos, tener fe a través de Cristo y la Biblia. Podemos ver a Dios revelado a través de su creación, podemos apreciar su grandeza, belleza y poder. Pero ¿sabes una cosa? Todo lo podemos corroborar en la Biblia, no en lo que yo crea o en lo que yo piense. Fíjate algo. Hay personas que van y quieren buscar de Dios y empiezan a meterse en internet y se meten en Google y empiezan a buscar cosas, a ver qué piensa, qué consiguen, qué piensa fulanito de tal o tal persona o cual persona, o empiezan a hacer unas búsquedas. Y ha sucedido también, me ha sucedido en la iglesia, o tenemos a personas que llegan a la iglesia y quieren conocer a Dios y entonces comienzan, no tienen un conocimiento muy claro de la Biblia y comienzan a buscar mucha información en la internet. Y yo te voy a decir algo, debes de tener mucho cuidado, porque si tú estás buscando de Dios